Ok, continúo. Tiempos maravillosos los que estamos viviendo, ¿verdad? Pero pastor, hermano Jorge, hay pandemia y que los grillos salvajes y que se comen la vegetación y que viene algo peor y que los huracanes que vienen para el Golfo de México pero yo creo que Dios está permitiendo ese tiempo para que nosotros como creyentes y la iglesia del Señor del siglo XXI nos demos cuenta que necesitamos regresar al Señor. Algunos dicen necesitamos regresar a las raíces judías. Otros dicen necesitamos regresar a los himnos de antes. Otros dicen necesitamos regresar a la versión Reina Valera de 1606. No. Necesitamos regresar al Señor. Es al Señor a quien necesitamos regresar. Y el Dios de la historia, el Dios eterno, el poderoso Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está permitiendo estos tiempos para que tú y yo nos volvamos a Él. Son tiempos de arrepentimiento, tiempos de Yom Kippur, donde podemos ir a la presencia del Señor y arrepentirnos como individuos, como familia y también como cultura. Pedir perdón por nuestros pecados individuales, pero también pedir perdón por los pecados estructurales de nuestra sociedad, pecados de injusticia, pecados de discriminación, pecados de abuso de autoridad, pecados de corrupción, y volvernos al Señor Dios de Israel. Y entonces mi oración es que nosotros como iglesia del siglo XXI podamos volver a ser como la iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia llena del fuego del Ruach HaKodesh, del fuego del Espíritu Santo que inunda todas las vidas, que inunda todo el conglomerado cultural en el cual estamos inmersos, que podamos transformar la vida de nuestras familias y la vida de nuestra sociedad. Y el más grande problema que nosotros tenemos en este tiempo no son los ateos, no es el fundamentalismo religioso. Percibo que el más grande peligro que está pasando en la iglesia del siglo XXI es la frialdad y la carnalidad de la iglesia del siglo XXI. Una iglesia que se ha adaptado, que se ha amoldado, que ha tomado la forma, que se ha conformado al mundo y que ya no es vigorosa ni es radical en predicar que solamente en Jesucristo hay salvación y que no hay otra vía, otro camino en el cual podemos ser salvos sino a través del nombre de Jesús, el Mesías. Entonces necesitamos dejar nuestra apatía, nuestra frialdad, nuestra carnalidad y regresar al Señor. Es tiempo de arrepentimiento, que nos volvamos al Señor, salir de nuestra zona de confort y volver al Señor, que Él nos confronte nuevamente con el señorío de Cristo, que el señorío de Cristo guíe nuestra vida, no lo que dicta la cultura alrededor de nosotros. Entonces debemos tener hambre y sed por la presencia del Señor. Pidamos al Señor que nos podamos volver a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y para volvernos al Señor, el eterno Dios ha provisto algunos recursos por los cuales nosotros podemos volver al Señor. Y esos recursos, decíamos la semana pasada, entre esos recursos está la Biblia, la oración, el volver con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro vigor, con todas nuestras fuerzas, volvernos al Señor y decirle: Señor, aquí estamos, queremos, Señor, servirte con todo nuestro ser. Decíamos hace 8 días, a través del profeta Jeremías, que había dos clases de árboles, dos clases de sembradíos plantados. Uno que era una zarza junto al desierto, en terreno seco y árido, pero otro estaba sembrado junto al río, y por estar sembrado junto al río podía dar fruto, y fruto permanente. Entonces, con esa idea de que el lugar donde nosotros estamos sembrados es el lugar donde podemos fructificar, con eso en mente, el Señor nos llama entonces a volver a los esenciales. Y ese es el tema que estamos tratando: volver a lo básico, volver a lo esencial. Y lo esencial es la palabra del Señor. Miren lo que dice el escritor más antiguo del Tanaj, del Antiguo Testamento, que fue Job. En el capítulo 23, versículo 12, dice: del mandamiento de sus labios no me he apartado. Job
dice, del mandamiento de tus labios no me he apartado. He atesorado, he vuelto un tesoro las palabras de su boca, más que mi comida. Tu palabra, Señor, es más importante que la comida. Y en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos, con esa insistencia, con esa necesidad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. Por eso es algo esencial, la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y la gran idea es la siguiente: la palabra de Dios es esencial para crecer en medio de las circunstancias. Es la gran idea. La palabra de Dios es la forma principal en que Dios habla directamente a tu vida. Y entonces el Señor, el Espíritu de Dios, utiliza, si vamos más adelante en las diapositivas, la palabra del Señor nos dice que ella es alimento para nuestro ser. Y la palabra del Señor nos puede hablar aquí y ahora, en este momento. Y es la única manera de conocer a Dios. No hay otra manera de conocer al Dios de la Biblia, sino a través de ella, a través de la Sagrada Escritura, porque Él ha decidido revelarse de esa manera. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios es amor, y no sabríamos que Dios es amor sino a través de lo que nos dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4, que Él efectivamente es amor. Y no solamente la palabra del Señor te quiere hablar aquí y ahora, no solamente la palabra del Señor nos describe quién es Él, sino que también la palabra de Dios tiene la capacidad y el poder de cambiarte. Hoy en la escuela dominical, un hermano decía: lo que cambia las vidas no es tu inteligencia, no es tu manera de hablar, no es tu capacidad de ser un apologeta o de cambiar el discurso o el pensamiento de otra persona. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón, en la mente, en la vida de otras personas, la que les puede hacer cambiar. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Recibisteis la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura tiene el poder, tiene el aliento de Dios para venir a tu vida y hacerte una nueva criatura. Y la palabra de Dios es la manera principal para crecer. Es como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, y la savia, el alimento, lo recibe de la palabra de Dios, de la Biblia. Ella es la que alimenta tu ser. 1 de Pedro 2:2 decíamos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y en la Biblia tenemos un capítulo muy interesante, que es el Salmo 119. Le animo ahí en su casa, y les animo a los presentes aquí a abrir sus Biblias en el Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo y el capítulo más largo de toda la Sagrada Escritura. Tiene 176 versículos de largo. Y el Salmo 119 tiene cosas muy sorprendentes. Dentro de las cosas sorprendentes es que, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, quien escribió el Salmo, que no se sabe si fue David, probablemente fue Esdras, quien escribió el Salmo, guiado por el Espíritu Santo, lo acomodó en grupos, en párrafos de 8 versículos. Y originalmente la Biblia no estaba dividida en versículos, pero sí en párrafos. Pero en términos del día de hoy, está organizada en párrafos de 8 versículos. Y cada párrafo inicia con la primera letra del alfabeto hebreo, que es Aleph o Aleph. Y el segundo párrafo, todas las líneas del segundo párrafo, cada una de las líneas de los 8 versículos del segundo párrafo inician con la siguiente letra, y así sucesivamente. Podríamos decir que es un acróstico. Cada línea inicia con una de las letras del alfabeto hebreo. Pero podríamos gastar bastante tiempo del día de hoy mirando la rareza, la extrañeza, la sorpresa, la diligencia con que el que escribió esto desarrolló y diseñó el Salmo 119. Pero allí no está el secreto.
El más grande secreto del Salmo 119 es su poder espiritual para transformar la vida de aquel que lo lee y que lo aplica a su vida. El Salmo 119 nos deja ver cuánto el salmista ama la palabra del Señor, cuánto el salmista depende de la palabra, cuánto el salmista tiene hambre y sed por esa palabra, y cuánto el salmista lucha contra su propia vida, contra sus propios deseos, contra sus propias pasiones, usando la palabra del Señor. Y hay muchas maneras de dividir el Salmo 119. En alguna ocasión dedicamos un año completo predicando sobre el Salmo 119. Por ejemplo, se cree que hay cerca de 20 nombres, 20 apelativos diferentes que se le da al nombre de Elohim, Yahweh, al nombre del Señor. 20 términos diferentes con los cuales se identifica el nombre del Señor, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Y también hay por lo menos 8 términos diferentes, todos sinónimos, todos concordantes el uno con el otro, que le aplican a la palabra del Señor. Veamos algunos sinónimos del Salmo 119 que se le dan a la palabra. El primero de ellos es la ley, la Torá. Se utiliza 25 veces ese término Torá en el Salmo 119. La palabra, que es la palabra hebrea davar, aparece 24 veces. La palabra juicios o mispatín aparece 23 veces. La palabra testimonios o edut aparece 22 veces. La palabra estatutos o jukim aparece 21 veces. La palabra preceptos, picudín, aparece 21 veces. Y la palabra promesa, sinónimos de la escritura que aparecen dentro del Salmo 119. Pues hoy vamos a ver no 2 cosas, ni 3 cosas, sino 20 cosas, sí, dije 20 cosas que el escritor sagrado, guiado por el Espíritu de Dios, se refiere a las Sagradas Escrituras dándole valor. Entonces podríamos llamar a esta exposición del día de hoy el valor de la Sagrada Escritura. El primero de ellos es que serás bienaventurado y empieza con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Mira el versículo 2 del Salmo 119. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, es la palabra utilizada allí, testimonios, y con todo el corazón le buscan. La palabra Aleph o la letra Aleph en hebreo es muda, como la H en español. En primer lugar, serás bienaventurado si lees la Biblia, si la aplicas a tu vida. En segundo lugar, te mantendrá puro. Y esa sección de 8 versículos empieza con la segunda letra del alfabeto hebreo, que es la letra B o Bet. Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, con aplicar, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el verso 11. Entonces cada línea de la segunda porción del Salmo 119 empieza con la letra Bet. En tercer lugar, la palabra es tu mejor consejera. Entonces, en primer lugar, serás bienaventurado. En segundo lugar, la palabra te mantendrá puro. En tercer lugar, la palabra es tu mejor consejera. Y es la palabra Gimel. Salmo 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias. Tu palabra, dice el salmista, es mi delicia y mi consejero. No es el brujo de turno, no es el horóscopo. Tu palabra es mi consejero. En cuarto lugar, te da valor, te da confianza cuando estás atravesando por el dolor, por el valle de sombra. Y la palabra o la letra hebrea utilizada ahí es Dalet. Salmo 119, 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad. Cuando estás ansioso por las calamidades, por los problemas que vienen, mira lo que dice el salmista: susténtame según tu palabra. Tu palabra es la que nos da confort, la que nos da sustento, la que nos da paz en medio de la tormenta. En quinto lugar, te dará un corazón consagrado para Dios. Salmo 119, 32.
Por el camino de tus mandamientos correré, porque ensancharás mi corazón. Y esta letra que utiliza para la quinta palabra, podríamos traducirla como hazme. Y todos esos versículos, todos esos 8 versículos que pertenecen a esta quinta sección, comienzan con hazme aprender, hazme entender, hazme andar, y así sucesivamente. Y habla de ampliar el corazón, y se refiere como cuando una puerta de una ciudad está abierta de par en par, para que entren corriendo los caballos o salgan corriendo las multitudes. Señor, ensancha mi corazón para que tu palabra entre y yo pueda disfrutar de tu presencia. En sexto lugar, la escritura te asombrará. Versículo 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Séptimo, caminarás en libertad. Versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y la palabra libertad aquí significa un lugar amplio. Es como aquellos que sabemos cómo funciona el fútbol, a lo que llaman soccer. Usted sabe que hay límites, ¿verdad? Cerca de 90 metros a nivel horizontal, cerca de 45 metros a nivel lateral. Y usted puede correr allí, puede tirarse al piso, puede cabecear, puede hacerle con la rodilla, puede hacerle con el hombro al balón, puede pasarle a un compañero, puede hacer muchas cosas, pero no se puede salir de esos límites. A eso se refiere. Tu palabra nos da límites en los cuales podemos vivir y en los cuales tenemos seguridad y protección. Octavo, te despierta esperanza. Versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo. ¿Puedes decir, tu palabra es mi consuelo, Señor? Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. A veces sentimos que nos morimos, a veces sentimos que el corazón está roto, pero tu palabra nos vivifica. Noveno, te muestra la bondad de Dios. Versículo 68. Tú eres bueno, Señor, y haces el bien. Enséñame tus estatutos. Décimo, la palabra te hará sabio y te hará perspicaz. Mira el versículo 66. Enséñame discernimiento y conocimiento, porque creo en tus mandamientos. O sea, significa que la palabra nos da buen juicio para tomar decisiones correctas. Décimo primero, Dios te muestra su amor y compasión. Versículos 76 y 77. Dice: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia, tu Torá es mi delicia. Doceavo, te revive de cualquier aflicción. Versículos 92 y 93. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Décimo tercero, la palabra del Señor te hace sabio. Mira el versículo 100 del Salmo 119. Comprendo más que los ancianos, porque he observado tus mandamientos. ¿Quieres ser sabio? Ve a la palabra, aliméntate de la palabra. La palabra del Señor hay que oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y aplicarla. Cuando tú oyes, lees, estudias, memorizas, meditas y aplicas la palabra del Señor a tu vida, te vuelves sabio. Décimo cuarto, te enseña a odiar lo malo y lo que es falso. Versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Décimo quinto, es una guía para el camino a seguir. Este versículo yo creo que lo conocen todos, el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres luz? ¿Quieres dirección? ¿Quieres sabiduría? La palabra del Señor es la que te puede guiar para tus próximos pasos. Decimosexto, es la forma de conocer a Dios como un escondite, como un refugio seguro. Versículo 114. Tú eres, Señor, mi escondedero y mi escudo. En tu palabra esperaré. El mundo, las noticias,
los noticieros dicen ciertas cosas, pero yo en tu palabra esperaré. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera en la Biblia, por ejemplo, textos como el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus pies, de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cuánto aliento pasajes como este nos han dado en momentos de crisis y de dificultad. 17, la palabra del Señor responde a tus problemas y a tus angustias. Versículo 143. Ha venido sobre mí angustia y angustia, sin embargo tus mandamientos son mi deleite. 18, es la ayuda del Señor. Versículo 147. Me levanto antes del amanecer y clamo por ayuda y espero por tus palabras. 19, así es como tú encuentras la cercanía del Señor. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Señor, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos, todos son verdad. Y 20, la Escritura te protege del mal. Versículo 165. Los que aman tu ley tienen gran paz y nada los hace tropezar. La primera cosa esencial que nosotros debemos tener en nuestra vida para que seamos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas es regresar a Dios, regresar a su palabra, a toda la palabra. Antiguo y Nuevo Testamento son palabra del Señor. Dios fue el que dio la Tanaj, el Torá, el Antiguo Testamento. Es palabra del Señor. El Señor también entregó el Nuevo Testamento. Todo ello es palabra de Dios que nos puede hablar el día de hoy para corregirnos, para instruirnos, para guiarnos, para exhortarnos, para cambiar nuestra vida. Y allí en la palabra es donde debemos hundir nuestras raíces espirituales para beber de la fuente de la vida, porque es el lugar donde Dios nos habla. Sé que lo que voy a decir puede causar molestia, pero yo te animo a que dejes de escuchar tanto a tu profeta o a tu apóstol y empieces a escuchar más a Dios en su palabra, porque es en la palabra de donde recibimos bendición. Es la palabra la que da vida, porque es palabra que salió directamente de la boca del Señor, palabra respirada, palabra inspirada por Dios, que te puede dar vida. Y al principio de ir a la palabra requiere de pronto disciplina. Déjame hablarte de 3 letras D. La primera D es una disciplina. Requiere disciplina para ir a la palabra, pero no leas la Biblia a leer dónde sale como si fuera un horóscopo. No, comienza a leer la Biblia en orden. Comienza con el Evangelio según San Juan, por ejemplo, y empieza a leer un capítulo diario y decirle al Señor: Señor, háblame por tu palabra, porque la palabra echa raíces más fácilmente si la remojas en oración. Si junto con la palabra oras, la palabra empieza a echar raíces en tu vida y empieza a transformar tu ser y empieza a decirte quién es el Dios de la Sagrada Escritura y cómo te ama Él y cómo te ha preservado del mal y cómo te tiene un destino eterno, conforme la palabra dice. Hunde tus raíces en la palabra, porque ella nos instruye. Ella es esperanza para el que la busca. Entonces, cuando tú vas a la palabra, ella empieza a hablarte, empieza a instruirte. Lee la palabra diariamente. Invita a tu familia, invita a otros a leer la palabra. Te animo a que busques en físico el libro para que lo puedas subrayar. Si tienes alguna pregunta, que le coloques un signo de interrogación y busques un cristiano un poco más maduro para que le hagas cualquier pregunta que tú tengas. Ora al Señor y Él te va a guiar a través de la misma palabra para responderte. La manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Mira lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Les decía, lo primero es una disciplina. Cuando vas a la Biblia, la primera D
requiere una disciplina, levantarte más temprano y empezar a leer la Biblia de manera coordinada y ordenada. A la misma hora, 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, cada día requiere disciplina. Pero la segunda D es que cuando tú conviertes de la Biblia tu disciplina, se convierte en segundo lugar en un deseo. Disciplina, deseo. Y ya tú quieres leer la Biblia y tú quieres saber cuál es la voz del Señor para ti durante ese día. Y luego se convierte, como continuamente aparece en el Salmo 119, la tercera D, un deleite. Mira que el salmista a través de casi todos los versículos está hablando de tu Torah, tu ley, tu palabra es mi deleite. Te deleitarás en la palabra del Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, ¿recuerdan a Jeremías 17? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Necesitamos regresar al Señor como individuos, como familia, como nación. Y en esta época que en Israel se está dedicando para llamar al arrepentimiento, yo creo que nosotros podemos también volvernos al Señor y decirle: Señor, avívanos, avívanos, Señor. Pero para que haya un avivamiento en nuestra vida necesitamos inicialmente tener un arrepentimiento y volvernos al Señor con todo el corazón. Si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, si nunca le has dicho al Señor: Señor, creo que existe, creo que creaste el universo, pero Él no es el Señor, el dueño, el amo absoluto de tu vida. Y si tú no has creído el Evangelio como dice la Escritura que debes creer, o sea que Jesucristo murió por ti, que fue sepultado y al tercer día se levantó de los muertos, y que te ama y que quiere darte vida eterna, hoy tú puedes arrepentirte de tus pecados. Hoy puedes correr a la gracia, correr a Jesús, el cual está con sus brazos abiertos, y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Vamos a orar ahí donde te encuentras. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y si allá online, a través de internet, tú nunca antes le has entregado tu vida a Cristo, ahora lo puedes hacer. Y si aquí hay alguien presente que nunca antes le ha entregado su vida a Cristo y lo quiere hacer, levante su mano. Al levantar usted la mano me estará indicando a mí que el día de hoy usted quiere entregarle su vida a Jesucristo. ¿Hay alguna persona aquí presente que el día de hoy quiere entregarle su vida a Jesús? Levante su mano, y al levantar su mano yo estaré entendiendo que usted quiere tomar una decisión por Jesús. Dios te bendiga, mi hijita. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Jesús el día de hoy? Levante su mano y yo entenderé que usted va a entregarle su vida a Jesús. De igual manera, allá a través de internet que nos está viendo, si usted nunca antes le ha entregado su vida a Cristo, a través de una oración lo puede hacer, pero una oración de renuncia a sus derechos y de aceptación del reino de Dios en su vida. Repita conmigo esta oración, pero hágalo con fe.